Hola a todas y a todos, mi nombre es Beatriz Ramírez y soy abogada egresada de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El día de hoy he recibido la invitación para conversar acerca de la despenalización del aborto, que es un tema de contexto latinoamericano por la decisión que se va a abordar en el Senado de la Argentina en los días siguientes. Quisiera entonces conversar con ustedes acerca de algunas ideas que me parecen claves para poder comprender el debate jurídico que está detrás de la despenalización del aborto. En una primera parte quisiera conversar con ustedes sobre por qué este tema vale la pena ser abordado desde la perspectiva de las mujeres y no solo desde la protección de la vida prenatal. Esa sería la primera unidad. Y en una segunda unidad quisiera contarles del debate nacional, porque aquí en el Perú también hay un proyecto de ley sobre la materia de despenalización del aborto. Entonces, refirámonos a esos dos temas. En una primera parte me parece importante que todas y todos reflexionemos acerca de por qué en un debate de despenalización del aborto hay al menos dos intereses jurídicamente relevantes que deben ser analizados. Es incontrovertible que cuando se habla de aborto, la mayoría de personas piensa en el artículo de la Constitución y de la Convención Americana de Derechos Humanos que protege la vida humana desde la concepción. Y es, digamos, el valor jurídico que nadie discute en nuestro país y en general no se discute en aquellos países que tienen disposiciones semejantes a la constitucional nuestra. Y eso es un interés jurídicamente relevante que hay que proteger. Pero me parece que tradicionalmente en la discusión del aborto se suele perder de vista que en esta problemática no es solo que está en juego la protección de la vida prenatal, sino que también está en juego un conjunto de derechos de las mujeres, que son las únicas personas que pueden llevar adelante una gestación. ¿A qué me refiero? A que la protección de la vida prenatal en un embarazo no se puede dar al margen de los derechos de las mujeres gestantes. Y esa interrelación es algo que no se tiene muy claro para la mayoría de las personas que plantean el debate de despenalización del aborto. Uno puede tener una apreciación que proteja, luego de hacer un examen de proporcionalidad, más la vida prenatal en ciertas circunstancias o más bien más la vida de las mujeres en ciertas circunstancias. Pero creo que la idea fuerza que quisiera que todas y todos compartamos es que hay la necesidad de ver que no solo está la vida prenatal como un interés jurídicamente protegido, válidamente protegido, sino que está la vida de las mujeres y los derechos que la acompañan también. ¿A qué me refiero? En la despenalización del aborto uno puede encontrar dos sistemas en el mundo para despenalizar. Nuestro país se ha adscrito al primero, que es el sistema de indicaciones. Significa que yo despenalizo en algunos contextos concretos en los que yo hago este análisis de proporcionalidad entre la vida prenatal y los derechos de las mujeres y considero que los derechos de las mujeres deben ser protegidos por sobre la vida prenatal. En nuestro país, ¿en qué situación se ha regulado eso? En el artículo 119 del Código Penal, el llamado aborto terapéutico, cuando la vida de las mujeres o su salud físico-mental está en un riesgo de un mal grave y permanente. Y allí, ¿por qué digo que se ha protegido la vida de las mujeres y no la vida prenatal? Porque si ustedes revisan el artículo 119 de nuestro Código Penal, ese supuesto está despenalizado. Es decir, uno puede interrumpir el embarazo, puede realizar un aborto sin sufrir una pena y por lo tanto es un aborto que es legal. Y desde el 2014 tenemos un protocolo para poder acceder inclusive a esos servicios porque se entiende que en circunstancias como esas la vida de las mujeres o su salud física y mental tienen un mayor peso de protección frente a la vida prenatal. Ese es el sistema de indicaciones. Pero hay otros dos supuestos de indicaciones clásicos en el derecho comparado que en el Perú tienen una pena atenuada. Sería el primero el supuesto del aborto en casos de violación, que en donde indiscutiblemente hay una vida prenatal en curso, pero también hay derechos de mujeres vulnerados no solo con el acto de la violencia sexual que produjo el embarazo, sino con todo lo que significa para una mujer que el embarazo que lleva adelante sea contra su voluntad y producto de una agresión sexual. En ese supuesto, la legislación peruana prevé una pena atenuada de 3 meses si es que el violador fue alguien que no sea tu esposo. Es decir, si el violador
fue una tercera persona con la que tú no estás casada y tú interrumpes el embarazo producto de esa agresión sexual, la pena es de 3 meses. Y lo repito así, 3 meses. Es una pena absolutamente simbólica. Si no fuera así, si fuera el producto de una violación dentro del matrimonio y uno interrumpe esa gestación, la pena sería la regular contenida en el Código Penal, el artículo 114, 2 años. Entonces, este es el segundo supuesto de un aborto indicado, es decir, el supuesto de la violación sexual, que en el Perú no está despenalizado, sino que tiene una pena atenuada de 3 meses. El siguiente supuesto de indicación clásico en el derecho comparado tiene que ver cuando la vida prenatal tiene alguna malformación que sea incompatible con la vida extrauterina. ¿Esto a qué se refiere? A que hay algunas condiciones por las cuales las personas no podemos vivir fuera del útero materno. Ejemplo, la anencefalia, es decir, cuando un feto no tiene cerebro, es inviable que tenga una vida fuera del útero materno. Y esa es una circunstancia que en nuestro país se ha considerado como un mal llamado al día de hoy aborto eugenésico. En nuestro país está regulado en términos que datan de los 80 en el derecho comparado, en el Perú del 91, que es la fecha de nuestro Código Penal, y se frasea así: se pone una pena atenuada al aborto de 3 meses cuando el producto de la gestación, es decir, el feto, tiene graves taras físicas o mentales, dice nuestro Código Penal actual. Pero hay que tomar en cuenta que hoy día en el derecho comparado se señala que esa causa hay que dejarla de lado y reemplazarla más bien por aquellas condiciones en donde la malformación sea incompatible con la vida extrauterina. Resumamos entonces esta primera idea hasta este punto. Si yo quiero ver el balance entre la protección de la vida prenatal y la vida de las mujeres en términos jurídicos, tengo 2 sistemas. Del primero que hemos hablado es del sistema de indicaciones, es decir, circunstancias concretas en las que un ordenamiento considera que una debe primar frente a la otra. En este caso, la vida de las mujeres frente a la vida prenatal, aborto terapéutico. En el Perú, la siguiente indicación, que es el aborto en casos de violación, más bien está penalizada, es decir, se ha dado una protección mayor a la vida prenatal versus los derechos de las mujeres abusadas sexualmente dentro de un matrimonio, no, sino fuera del matrimonio, que es lo que está considerado en nuestro país. Y una tercera indicación es aquella que está referida a las malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina, aunque el lenguaje de nuestro Código Penal es todavía arcaico y está muy vinculado a un término que no se usa hoy en el lenguaje de derechos humanos, que es la eugenesia, que hoy día es impropio. Esa sería una primera parte. Quisiera entonces trasladarnos a otro supuesto de despenalización, que es el que se está discutiendo en la Argentina, que es otra forma de hacer esa ponderación entre los derechos de las mujeres y la protección de la vida prenatal. Y es la que tiene que ver con el sistema de plazos. Es decir, es pensar ya no en ciertos supuestos en donde la protección de la vida de las mujeres puede ponerse encima de la protección de la vida prenatal, sino que por plazos de gestación tú determinas esa proporcionalidad. Me explico. Durante el primer trimestre de la gestación, creo que a todas y a todos nos queda claro que es el momento del desarrollo fetal mucho más incipiente. Y por lo tanto, en ese primer trimestre gestacional es donde muchas legislaciones se han planteado que debe protegerse el derecho de las mujeres a decidir si continuar el embarazo o no, más allá de las razones que puedan haber motivado el embarazo. Es decir, tú no tienes que acreditar haber sido víctima de una violación, o no tienes que acreditar que tu vida o tu salud físico-mental está en juego, o no tienes que acreditar que existe una inminente malformación fetal incompatible con la vida extrauterina, no. En el sistema de plazos se entiende que durante el primer trimestre de la gestación, al estar la vida prenatal en sus primeros momentos de formación, los derechos de las mujeres pueden tener una mayor protección y su libertad de decidir sobre la maternidad como algo que no solo va a durar 9 meses, sino que es algo que te acompaña durante toda la vida, debe ser protegida de mayor manera.
Eso es el sistema que se protege en legislaciones como la americana o como la española, que ha transitado del primer sistema de indicaciones a tener hoy día un sistema de plazos. En ese sistema de plazos, el segundo trimestre es un trimestre que tiene ya una regulación distinta. Ya no hay per se una protección de los derechos de las mujeres sí o sí, sino que se suele regular con algunas indicaciones, es decir, solo está permitido el aborto despenalizado cuando en el segundo trimestre la mujer puede acreditar que es víctima de una violación, ¿no? Y que quizás por la forma propia en que las víctimas reaccionan, no se dio cuenta de que estaba embarazada en el primer trimestre o no pudo asumir lo que significa ser víctima de una violación sexual en ese momento, o porque de repente en ese momento de la gestación se ve que hay una malformación incompatible con la vida intrauterina, o porque en ese segundo trimestre de la gestación, por ejemplo, tú defines que hay un peligro para la vida y o salud de la gestante. Es decir, en el segundo trimestre, en las legislaciones se suele ya cerrar, decir, no es como en el primer trimestre en el que el derecho de las mujeres tiene mayor protección que la vida prenatal, sino que en este segundo trimestre se restringe a cierto tipo de indicaciones, como es en el sistema regular, digamos, que en América Latina es que estamos más acostumbrados. Y el tercer trimestre de la gestación es un trimestre en el que ya no se considera una posibilidad de aborto, porque en realidad allí la vida prenatal en muchos supuestos es viable fuera del útero materno. Y por lo tanto eso en la práctica, en términos médicos, es un adelanto de parto. Por eso es que en el tercer trimestre de la gestación se considera penalizado el aborto, es decir, no puedes interrumpir la vida gestacional, porque en el fondo esa vida es viable y podría tener, llámese así, una autonomía fuera del seno materno, no depende de la gestante para poder sobrevivir como en otros supuestos. Resumiendo entonces solo esta parte, tenemos que en los modelos jurídicos de despenalización del aborto hay que tomar en cuenta que está la protección de la vida prenatal reconocida en nuestra Constitución y en la Convención Americana de Derechos Humanos en general, es decir, que no es una protección absoluta, y los derechos de las mujeres, que tampoco tienen una protección absoluta. Frente a ese dilema jurídico se han planteado dos modelos, el modelo de indicaciones del que hemos hablado y el modelo de plazos. En el debate latinoamericano más reciente, el modelo de indicaciones es el que ha adoptado el vecino país de Chile, y en cambio en la Argentina están discutiendo si más bien hay que transitar al modelo de despenalización por plazos.